Dejamos con ustedes al señor Juan Jacobo Tancara y su conferencia titulada Yo vivo si tú vives, la racionalidad en el mundo andino, una mirada aymara urbana. Muy buenos días, un gusto estar acá. El título de la conferencia intenta abordar la crisis en la cual nos estamos sumergidos y ver si existe la posibilidad, acudiendo a algunos principios, no algunos o todos, no sé, algunos principios andinos, si podemos salir de este laberinto en el cual nos ha metido el mundo occidental y que parece que no tiene salida. No tenía mucha idea del público muy heterogéneo, voy a intentar ser lo más didáctico posible en la forma de usar las palabras, los conceptos. Me gustaría mucho poder, como algunos desean, hablar solo del mundo andino, solo del mundo aymara, vivir solamente con los principios aymaras y andinos, pero la realidad es diferente. Ahí estamos completamente colonizados por el mundo occidental. Yo hablaría más bien de una síncresis o un sincretismo, y eso se puede experimentar fundamentalmente en el área de trabajo que yo realizo, que es en la parte religiosa. Ahí vemos un sincretismo absoluto entre el mundo occidental, lo que trajeron los colonizadores, y las categorías del hombre y la mujer andina. Entonces me veo forzado, si yo hablara solamente del mundo andino, como imaginando una isla, estaría faltando la verdad, porque la verdad es que vivimos en un momento de neocolonialismo. Necesariamente todo el proceso histórico del Estado de Chile ha significado, claro, puede haber matices, ¿no? Nunca la realidad es blanco y negro, pero ha significado una anulación o exterminio o etnocidio de las diferencias culturales, de las diferencias de pueblo. Tanto es así que se usa, ¿no?, en la categoría de etnia. Yo lo entiendo, es una categoría inferior a hablar de pueblo, para poder reducir, ¿no? Porque el Estado colonial lo que busca es asimilar, homologar o hacer desaparecer las diferencias, que todos hablemos castellano, que tengamos una misma cosmovisión y que participemos sobre todo de la religión cívica, ¿verdad? 18 de septiembre, 21 de mayo, religiones cívicas, fechas cívicas que no tienen nada que ver con el pueblo andino, aymara, son impuestos. El pueblo aymara no ganó ninguna victoria el 21 de mayo, ni sufrimos ninguna independencia el 18 de septiembre. Pero hay muchos andinos que son muy patriotas, entonces vemos que el nacionalismo, el chauvinismo está en la médula, ¿no?, del aymara chileno, en muchos, no hay que generalizar, ¿no? Siempre uno ve tendencias, ¿verdad? Uno ve, no generalizar, ¿no? Porque siempre hay excepciones. Cuando yo hablo nunca quiero generalizar, sino ver tendencias, ejemplos, algunos, a veces varios, a veces alarmantemente casi la mayoría. Pero nunca, siempre hay un remanente, ¿no? ¿Verdad? Que intenta resistir, que intenta reivindicarse, que intenta luchar. Bien, entonces yo quería hacer esta salvedad porque no puedo hablar, ¿no? Como algunos proponen, he leído algún material por ahí, escrito por alguien de la zona, de que para producir pensamiento aymara hay que hablar en aymara, pensar en aymara, escribir en aymara. He leído en un texto por ahí de alguien que, y prácticamente mejor ya no hablar, ¿no? Porque, digamos, pensar, vivir, pero sí considero importante, como lo hizo el pueblo judío, comenzar a rescatar el idioma, comenzar a rescatar la literatura oral, no siempre escrito, porque los pueblos originarios generalmente son culturas orales y no escritas, pero aún así muchos aymaras ya leen y escriben, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo en que habría que rescatar la lengua, y sería una idea regulativa, digamos, un ideal de poder pensar, hablar, vivir en aymara. Es un ideal que no hay que perder de vista como un norte en función de nuestro proyecto emancipador. Al menos que queramos tener este proyecto. Porque de repente no queremos, ¿no? Queremos buscar nomás hacer los puentes necesarios para poder volvernos chilenos y ahí acabó todo. Sabiendo que la Constitución
no nos visibiliza, sabiendo que la práctica cotidiana, la reproducción cotidiana de la chilenidad no reproduce lo aymara, sino funciona negando a la diferencia, a la diversidad. Es cierto que los Estados-naciones latinoamericanos, meras copias, malas copias, ¿no?, de las naciones-estados europeos, han cedido más derechos a los pueblos originarios, a las mujeres, a los homosexuales, algo más, no digo que es lo ideal, pero algo han cedido, por presiones internacionales. Pero yo sospecho de que esa presión internacional se debe a que la estrategia de globalización, es decir, el imperialismo de un solo estilo de vida, la expansión de una sola práctica económica o la expansión del mercado total, usando estos organismos políticos como la ONU, que tiene cosas malas y cosas buenas, nada es blanco y negro, ¿no? Por eso el análisis es difícil. Yo sospecho que se está reivindicando a los pueblos originarios como una estrategia, puede ser que hay cosas buenas también, por supuesto, ¿no?, pero como una estrategia para volverlos clientes del mercado total, ¿verdad? Porque si no son incluidos, no pueden participar de la economía. Hay que volverlos clientes. No se los reconoce, sí, pero para volverlos clientes, ¿no?, para que consuman. Porque lo que la economía de mercado quiere es que todos seamos consumistas. Es mejor si todo el mundo, que no haya ninguna tribu, ni en África, ni en Asia, que no consuma. Todos tienen que tomar Coca-Cola. Está bien, te respeto, seas aymara, sea mapuche, cuna, pero toma Coca-Cola, ¿verdad? Y la Coca-Cola está metida en todos lados. Es el símbolo de la dominación, el veneno, ¿verdad? Entonces, todos los aymaras toman Coca-Cola. Yo he vivido en el Alto, en Bolivia, y ahí la Coca-Cola es lo primero que te invitan, ¿no? Coca-Cola y papas fritas y pollo, en el Alto, en Bolivia. 72% de aymaras. La Coca-Cola y bebidas parecidas es lo oficial en el Alto, increíble. Bien, entonces tenemos que comenzar, si uno quiere hablar de un proyecto de emancipación, es decir, una reivindicación del pueblo aymara, es lo que me interesa a mí, ¿verdad? Porque lo demás, hay muchos especialistas que le pueden hablar de muchos conceptos que son muy buenos, hay que escucharlos, hay que escuchar a todos, porque uno de los principios del mundo aymara y andino es el escuchar. Practica la escucha, el escuchar, ¿verdad? El escuchar qué es lo que tiene que decir el otro y aprender. Lo bueno, desechar lo que no nos sirve, lo que él es prácticamente útil. Hay una dimensión del pueblo aymara que es práctico, y eso nos cuesta entender a nosotros que ya hemos bebido, ya no de la Coca-Cola, pero sí de esta ciencia occidental, ¿no? Es como un veneno, ¿no?, que tomamos y se incorpora en nuestras venas y ya no podemos sustraernos, ¿no? Entonces muchas veces teorizamos mucho, pero la comunidad del pueblo aymara es muy práctico. Si hay algo de la economía neoliberal que le sirve, lo usa para sobrevivir. Por eso es que los aymaras son buenos comerciantes, ¿no? Porque han asimilado muy bien, digamos, algunos elementos de este mercado total. Bien, entonces, para poder hablar del mundo andino, para poder hablar de un proyecto emancipador, es necesario comenzar con una crítica a la modernidad, o crítica a esta sociedad que ¿de dónde la hemos heredado? Tiene componentes muy sincréticos. Por un lado hay algo griego, por otro lado hay algo judío, por otro lado hay algo germano, algo latino, el Imperio Romano, ¿verdad? Hay algo árabe. Entonces es una sociedad que es compuesto de diferentes elementos de todas las culturas. Y es verdad, porque no hay cultura pura. Los judíos tampoco son puros. Los aymaras tampoco son puros. O sea, no hay purismo. Algunos plantean el purismo, pero la realidad nos muestra que no somos puros. Entonces hay que hacer una crítica, y esto no lo voy a desarrollar porque el tema de repente es muy largo. Hay que hacer una crítica a la sociedad occidental. Se está haciendo esta crítica desde ya mucho tiempo, y ellos mismos comenzaron a hacerse una crítica a sí mismos. Vemos en el tiempo de la colonia al padre Bartolomé de las Casas criticando su propia sociedad, su propia civilización, en vista de que era irracional. Se había dado cuenta de que lo que estaba produciendo
la cultura, la colonización, eran sacrificios humanos para poder lograr la acumulación de capital, la acumulación de riqueza. Es decir, es cierto que el colonizador cristiano, la cristiandad, negó otro tipo de religión, criticó los sacrificios de seres humanos, los mayas, por ejemplo, o criticó los sacrificios y los ritos andinos. El ofrecer una pagua también es un sacrificio andino, un sacrificio de los pueblos originarios. Entonces la cristiandad criticó esa forma de sacrificio, pero en su lugar no propuso una sociedad mejor, sino lo que propuso es otro sacrificio, donde ya no sería sacrificado una llama, sino que lo que va a ser sacrificado son toda la sociedad. Toda la sociedad es ofrecida en sacrificio ante un nuevo Dios. Este Dios que espantó, digámoslo así, a las divinidades de los pueblos originarios y se impuso como el único Dios de la modernidad, el Dios de la cultura occidental. Por eso que el tema religioso es muy importante, porque el tema religioso atraviesa toda la vida del hombre y la mujer de los Andes. Pero también el tema religioso es importante para el colonizador, para la cultura occidental, porque esta nueva divinidad que va a suplantar, o mejor dicho, va a querer reemplazar a las otras divinidades, se llama el capital, el dios plata. Entonces, ¿para qué la colonización? ¿Para qué tantos muertos en Potosí? ¿Verdad? ¿Para qué este tremendo campo de trabajo forzado en el que se convirtió en el tiempo de la colonia Abya Yala? Abya Yala es el nombre para América Latina. Américo Vespucio, que intentó buscar fama, inmortalizarse y reclamó que este continente se llame Américo en su nombre. Los pueblos originarios a este continente le llaman Abya Yala. La tierra madura, la tierra fecunda, se llama Abya Yala. Así, entonces es una forma de resistencia simbólica, porque la colonización también implica un dominio con la palabra. Es decir, por ejemplo, tú vas a Caquena, los nombres de las calles, todos pertenecen a héroes nacionales del Estado de Chile, ¿verdad? Vas a Putre, lo mismo. Entonces, de esa forma se coloniza con el nombre a los pueblos originarios, las mentes, con la enseñanza, con la religión. Entonces, cuando uno quiere hablar de reivindicación de los pueblos originarios, tiene que hacer una crítica a la sociedad occidental en su conjunto, es decir, crítica a la economía, crítica a la educación, crítica a la religión, crítica a la política, crítica al Estado-Nación, fundamentalmente, porque el Estado-Nación es hijo de la sociedad occidental, es una mala copia de la sociedad, de los Estados-Naciones europeos, mala copia de la Revolución Francesa, de los principios de la Revolución Francesa. Bien, entonces hay que hacer una crítica y eso es un trabajo que tenemos que emprender los pueblos originarios y quienes estamos apostando por un proyecto emancipatorio. Uno no quisiera hablar de estas cosas, no mejor decir, bueno, la cultura es solamente algunos conceptos, ¿no? La Pachamama, qué sé yo, pero es necesario pasar primero por este primer momento en el cual tenemos que hacer una crítica. Luego de eso, creando las condiciones para que nuestro pueblo, el pueblo aymara, se desarrolle, creando las condiciones de que cambie, por ejemplo, para empezar la Constitución, seamos dueños del destino de nuestro futuro, que podamos elegir a nuestras autoridades, que no nos impongan las autoridades, que podamos tener un gobierno más local. Todo esto apunta a una propuesta también de política nacional, que es la descentralización, la radicalización de la democracia, no monarquía, no presidencialismo, no intendentes elegidos a dedo, sino que la misma ciudadanía cada vez alcance a tomar más poder. Hay un término que me gusta y que es muy usado, pero hay que usarlo, ¿no? Para que realmente lo entendamos, que es el empoderamiento de la ciudadanía. Entonces, los aymaras deben empoderarse como ciudadanos para luego comenzar a reivindicar su cultura, su nación, su pueblo, sus símbolos. Bien, cuando decimos entrar en razón, significa también juzgar. La palabra juicio significa crisis también, viene del término griego que significa crisis. Hay que hacer entrar en crisis la racionalidad occidental, el individualismo, y esta racionalidad que reduce todo a ser un individuo burgués.
nos convierte, no a todos por supuesto, pero nos convierte en calculadores. Calculamos nuestro beneficio propio, calculamos utilidad, costo-utilidad. De esa forma cada quien hace su cálculo de interés, cada quien. Cada quien calcula su interés individual. Todos calculamos individualmente. Al final, ¿qué construimos? Una sociedad donde hay puros calculadores, especuladores. ¿Qué logramos? Individualismo. ¿Qué logramos? Una jaula de acero, en el cual nos inmovilizamos, nos anulamos unos a otros. Porque cada quien, nadie quiere perder, no calcula su terreno, su espacio, nadie quiere perder. Entonces construimos una sociedad del individualismo, donde nadie quiere perder. Eso es la irracionalidad. Y nuestras relaciones sociales no se fundamentan en el ayu. Yo hablo como aymara urbano. Aquí, bueno, no quiero generalizar, pero son pocos los espacios donde nos relacionamos en función al ayu, en función a estos principios, a la reciprocidad, aini, a la complementariedad, en fin. No nos relacionamos con esos principios generalmente, sino lo que predomina es que nuestras relaciones sociales están sometidas a las relaciones del mercado, reducidas a relaciones mercantiles. Entonces, cuando todos calculan, cuando todos especulan, es difícil construir una sociedad a contracorriente, porque todos calculan, ¿no? Y se practica la cultura del cangrejo, ¿verdad? Uno surge y los demás le jalan a la caja, ¿no? Para que no salga. ¿Verdad? Uno quiere proponer algo, no, está equivocado, la crítica inmediatamente. Yo creo que la crítica es importante, pero se nota cuando hay una crítica, digamos, para querer construir algo más, para querer enriquecer, para esperar que esta persona que está intentando pensar se supere, que una crítica, digamos, envidiosa, destructiva, que busque, que no surja, ¿no? Eso es lo que predomina lamentablemente, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el hecho de que la colonización nos ha borrado, digamos, nuestras relaciones como aymaras, y nos ha calcado el individualismo. Somos individuos calculadores. El mercado, por ejemplo, tiene derechos humanos, pero estos derechos humanos son derechos de las empresas privadas, ¿no? Los derechos humanos se respetan siempre y cuando no violen los derechos de la empresa privada. Lo que quiere decir que la empresa privada es más importante que el derecho humano. Lo estamos viendo hoy en el país. La empresa privada es más importante que el derecho humano. En nombre de los derechos humanos, una cosa curiosa, ¿no? ¿Cómo es la razón occidental, no? Cuando se invade Irak, se invade Afganistán, ahí no había ninguna arma de destrucción masiva, ¿no? Y lo que veo en las fotos que hay en internet es pura niños, generalmente niños, mujeres muertos, ¿no? Por estas bombas inteligentes que lanzan los gringos. No todos los gringos, ¿no? Porque también hay movimientos, hay que luchan, ¿verdad? Pero digamos los que gobiernan, los que están a cargo del poder, los que administran el poder. Entonces cuando invaden Irak o Afganistán, ¿a nombre de qué lo hacen? No lo hacen a nombre del mal, ¿verdad? Porque nadie está actuando a nombre del mal, ¿no? Lo hacen a nombre de la justicia. Dice justicia infinita, dice George Bush, ¿no? Justicia infinita, dice. Y va a matar niños. Dice que se respeten los derechos humanos, dice, y va a violar todos los derechos humanos. Nos dice que haya paz, y hace la guerra. Que haya justicia, y hace injusticia. Lo bueno, como dice la Biblia, ¿no? Porque también los aymaras son cristianos, ¿verdad? A menos hay muchos aymaras cristianos, ¿verdad? Entonces, el desafío no es que te sometas a la cristiandad dominante que te lava el cerebro, pero que tampoco niegues el de investigar un poco más. ¿Por qué los aymaras son cristianos? ¿Qué pasa ahí? A mí me gustaría que exista de una vez la religión del Tahuantinsuyo o del Cuyasuyo, pero no se puede, ¿no? Donde voy hay aymaras cristianos. Entonces hay que pensar, hermanos y hermanas, ¿por qué es así? Hay que profundizar, ahí está tarea para los sociólogos, antropólogos, no sé. ¿Por qué los aymaras son cristianos? Bien, entonces la Biblia dice, cuando los profetas criticaban a los reyes, ¿no? A los reyes que dominaban al pueblo, les decían, ustedes a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Es una estrategia discursiva, discursivamente con la palabra, porque la palabra tiene poder.
La cultura griega pensaba que el logos era creador, creaba todo, ¿no? El logos es creador del mundo, la palabra crea, la palabra tiene poder, la palabra te hace obra magia, la palabra te convierte lo que no existe en cosa que existe. Entonces, por la palabra también a la gente le dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Ahí tenemos la política, ¿no? La política generalmente es, como lo veo ahora, 80% la capacidad de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y la gente le cree. Bien, hay mucho que se puede criticar sobre la sociedad occidental, pero van a decir, a este hermano lo trajimos para que hable del mundo andino y no que hable de la sociedad occidental. Pero lo que pasa es que yo quiero vivir mi espiritualidad andina, pero ahí tengo 500 años de cristianismo encima, ¿no? Quiero vivir mi espiritualidad andina como un aymara urbano, pero tengo encima el Estado-Nación, su educación. Aquí yo soy de Caquena, me eduqué en Arica y me fui afuera después, ¿no? Entonces, tengo ahí encima la educación formal, ¿no? Todos los lunes la religión cívica, ¿no? Cantar el himno nacional. Este es antipatriota, me van a decir, soy anatema, maldito de repente, ¿no? Le estoy hablando así. Pero ¿qué puedo hacer? La otra es mentirle, ¿no? Hablar de si Jayay, hermano, voy a pueblo Aymara, sigamos con el folclore. Y vamos a bailar. Pero hay que hacer esta crítica necesaria, porque ya vivimos en tiempos de la libre expresión y la democracia, donde tenemos que replantearnos estos temas. Entonces, pero aún así, a pesar que es aplastante la educación, la religión, hablar algo sobre también el mundo andino, antipobladores del Antisuyo, parte oriental del Tahuantinsuyo. Andino se llama a los habitantes de la cordillera de los Andes. Andino se ha vuelto una categoría cultural, social. Las culturas Huari, Pucara, Tiahuanaco, Inca son culturas andinas. Lo andino está relacionado también con el subconsciente colectivo. El ser humano que se siente parte de un ámbito geográfico, cultural, social andino. Entonces, lo andino vendría a ser como las personas de los Andes, que por vivir en estas zonas generan una forma de mirar el mundo, porque no quiero decir cosmovisión, porque la palabra visión es visual y significa visión y solamente es un solo sentido, ¿verdad? No solamente es mirar, sino también tocar, palpar. La persona andina siente con la piel, entiende el mundo con el corazón, no solamente con el conocimiento, con la mirada. Y eso es importante porque ahora estamos invadidos, ¿no?, de la cultura visual, ¿verdad? Con la televisión, el cable, ¿no? Pasamos no sé cuántas horas mirando televisión, ¿no? Ahí nuestro cerebro se aliena mirando basura, ¿no?, en la televisión. Indigenismo busca participar de la construcción de un Estado diverso. Es lo que se define como indigenismo. Panandinismo, todo el ámbito andino. Interculturalidad. Interculturalidad queremos entenderlo como intercambio, diálogo entre diferentes culturas. Señala un proceso dinámico en el espacio y en el tiempo. O sea, en cualquier lugar, cualquier espacio, cualquier tiempo se puede hacer un diálogo intercultural. Distintos diálogos entre culturas andinas y entre culturas andinas y las culturas occidentales. Nosotros mismos, quechua aymaras, quechua urus, tienen que hacer un diálogo intercultural. Ahora solamente una observación. Va a haber diálogo intercultural cuando exista simetría entre los hablantes, entre los que dialogan. Es decir, ¿cómo va a haber un diálogo intercultural con el Estado-Nación, con los que gobiernan? Porque ellos tienen el poder, ¿verdad? Nosotros también tenemos el poder, porque el poder no lo tiene alguien. El poder se administra, se lucha. Es un tema complejo el tema del poder. Pero no hay simetría. No hay simetría, ¿sí? no hay una igualdad de condiciones para hablar. Los grandes teóricos de la comunicación, Habermas, por ejemplo, en Alemania, el filósofo de la comunicación, plantea que es posible un diálogo intercultural. Pero hay otro filósofo de la liberación, Enrique Dussel, le critica, le dice, no es posible en que América Latina y Europa dialoguen. ¿Por qué? Porque estamos en una condición de neocolonialismo. Es decir, nosotros somos los aplastados y ustedes los que nos aplastan. ¿Cómo va a haber un diálogo? Un diálogo hay cuando uno tiene la misma condición. Entonces, que alguien quiera hablar de diálogo intercultural, primero tenemos que solucionar el problema de la desigualdad, de la inequidad que hay en nuestro contexto para poder hablar de un diálogo intercultural. Cualquier persona que me dice a mí diálogo intercultural, le digo, ok, pero veamos si somos iguales económicamente, socialmente, si ambos somos reconocidos como iguales. La igualdad es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Una palabra bonita que para adornar lo feo.
¿verdad? Entonces la igualdad, la fraternidad, la democracia son eufemismos, es la capacidad de llamar a lo malo bueno. Entonces, para que haya un diálogo intercultural, tiene que hacer un diálogo entre iguales. La igualdad no significa equivalencia, simplemente significa que tengamos más o menos las mismas condiciones de vida para sostener nuestra existencia, para dialogar. Ahora es un diálogo entre el colonizador y el colonizado. Viéndolo desde un punto de vista genérico, somos colonizados. No, cualquiera que domina siempre apela a la ley. Hay que cumplir la ley. Es que la ley lo dice, porque la ley dice esto, porque no hay que... Es que la ley también fue hecha por el humano, ¿no? Y la ley se puede cambiar, ¿verdad? La ley no es eterna. La ley debe ser revisada, discutida democráticamente, verdaderamente discutida en democracia, y puede ser reformulada. Pero a los que le interesa mantener el status quo, quiere que la ley sea eterna. El ser humano no está al servicio de la ley, sino que la ley está al servicio del ser humano. ¿Quién lo dijo? Un hombre dijo, la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Entonces, eso es, ¿no? Los que quieren mantener el status quo, el colonizador apela a la ley, el imperio de la ley. Pero la ley debe recontextualizarse, debe actualizarse. Hay más demandas sociales y la ley debe adecuarse a estas demandas. Bien, entonces, el diálogo intercultural tiene que crearse primero las condiciones para que compartamos más o menos unas condiciones de vida materiales, económicas, óptimas, para poder dialogar de igual a igual. Mientras eso no suceda, yo voy a seguir hablando desde el colonizado. Y el colonizado, ¿a qué apela? A la emancipación, a la liberación. Ustedes sabían que la palabra salvación, liberación, salud, emancipación, en griego, soterios, significa lo mismo. Si quiero puedo decir, el colonizado está buscando su salud. Y no la salud solamente del cuerpo, sino la salud integral. Para que yo sea sano psicológicamente, necesito sentirme que tengo buenas condiciones para reproducir mi existencia, que no sea marginado, que no sea despreciado, que no sea humillado. Porque cuando hay enfermedad mental, cuando el aymara sufre racismo, de discriminación por su modo de hablar, porque no puede hablar bien el castellano, porque no se viste bien, desde el punto de vista de la estética occidental, ¿no? ¿Qué será vestirse bien, no? Porque no se echa perfume, porque viene del campo, porque nació en Cayena, porque usa el pelo largo, ¿verdad? Porque se llama chambe. Entonces, pura discriminación, ¿no, hermano? Ahora dirán, bueno, ahora ha cambiado, sí, pero ha cambiado la forma, pero de fondo sigue la discriminación, porque la discriminación es subjetiva, es cotidiana, es milimétrica, cotidianamente hay una discriminación. Entonces, porque eso está arraigado, tiene que morir todos nosotros para que nazcan otros seres humanos ya con la mente más sana, ¿verdad? Nuestra generación todavía va a seguir discriminando, ¿no? Todavía tienen como ser inferior a los aymaras, digo, ¿no? Estoy hablando de los aymaras, ¿no? Y a los que se sienten, ¿no? Entonces, láncelos. Entonces, existe el tema de la interculturalidad, pero tiene que haber primero condiciones materiales, condiciones de salud, para poder hablar un diálogo. ¿Cómo voy a hablar un diálogo si estoy enfermo, digamos, ¿no? Y el colonizador también está enfermo, porque el colonista también se enferma, no es que salga inmune. El que coloniza, el que hace violencia, el que discrimina, también se enferma a sí mismo. Y es un sistema enfermo, entonces. La discriminación enferma a la sociedad. El individualismo enferma a la sociedad. Pero voy a ir otra vez a los conceptos andinos. Conceptos grandes: pacha, tiempo, espacio, señora madre, la totalidad del tejido viviente. Pachacuti, vuelta del Pacha, significa comienzo y término de secuencia de ciclos o épocas, cataclismo cósmico, en el que cierto orden, Pacha, regresa a un desorden cósmico transitorio, para dar origen a nuevo orden, Pacha, distinto. El Pachacuti es, en términos occidentales, la revolución. Habíamos alguna vez lanzado una consigna: Pachacuti o etnocidio, es decir, revuelta o nos van a acabar de aniquilar, ¿no? O de repente nos convertimos en otra cosa, no sé, porque el ser humano es creativo, ¿no? Va creando cada vez nuevas cosas, ¿no? El andino de ahora no es lo mismo que el andino del tiempo de Yaguanacotas, ¿verdad?
El andino de ahora tiene otras características. Entonces, por eso se habla, yo me gusta hablar mucho de la reconstrucción del pueblo aymara. Otra categoría, el AINI, forma de trabajo en reciprocidad. Está relacionado al trabajo comunal, que es condición para la solidaridad y la sobrevivencia. Una cosa importante aquí, yo creo que el término solidaridad es más cristiano. He leído algunas investigaciones antropológicas de Javier Albó, por ejemplo, que propone un concepto muy interesante que habla de un individualismo en el mundo aymara, o de una individualidad mejor, para no confundir con el individualismo que acabamos de criticar hace rato, una individualidades coordinadas. Es decir, que, no sé si ustedes están de acuerdo con eso, ¿no? Que los aymaras, al menos se lo ha hecho en el norte de Potosí la investigación, ven a sus intereses particulares, pero lo que se llama solidaridad es más bien una coordinación de estos intereses particulares. Es decir, yo tengo mi interés, tú tienes tu interés, lo coordinamos. Y al coordinar nuestros intereses surge el tema de la mística de la solidaridad o lo colectivo. Después he leído también a otro filósofo, Esterman. Él hace un descubrimiento, no creo que lo haya inventado, de que el término gracia, que es tan importante en el protestantismo cristiano, no es tal en el mundo andino. Porque más bien en el mundo andino lo que existe es no gracia, sino yo te doy, te ayudo y tú me ayudas. Es decir, ambos nos sostenemos. ¿No? Porque decir, alguien que solamente recibe o alguien que solamente da es irracional en el mundo andino. Están todo el tiempo recibiendo, decían paternalismo, ¿no? Dependencia total, ¿no? Entonces lo importante es dar y recibir, como dice el dicho popular. Entonces, más que nada predomina este principio del dar y recibir, porque es la forma como nos sostenemos, y tiene que ser de manera material, dar y recibir de manera material para sostenernos. Entonces, pienso que este principio de la AINI es más realista que la solidaridad. Porque la solidaridad implica solamente que alguien dé, que alguien tenga compasión, te tenga lástima. En cambio no, es decir, el Estado-Nación necesita de nosotros y nosotros necesitamos del Estado-Nación. ¿Qué nos puede dar y qué le podemos dar nosotros? ¿Verdad? Suena más sabio incluso, ¿no? Al estar esperando todo, acostumbrados, ¿no? Al paternalismo. Bien, el tema de la religión, el tema de la Pachamama, Ilias, protectora de animales, Hisparias, protectora de las plantas, Kunturmamani, protector de la casa, Achachilas, abuelo, antepasado protector, Ahuicha, abuela, antepasada protectora, Apus, Uiwiris, Maikus, en fin, fuerzas espirituales que emanan desde la montaña. Son tantas, el mundo andino está habitado de seres por todos lados, ¿no? Hay seres en los caminos, en la casa, es un mundo animado por seres. Solamente decir que en cuanto a los seres, es importante destacar, por ejemplo, el Sahra o Supai, que fue catalogado como diablo, ¿no? Si alguien traduce como diablo, entonces ya está influenciado por la cultura occidental, ¿no? No son diablos, ¿no? ¿Qué vendrían a ser? Son antepasados, ¿no? Antepasados. Supai, masculino, Sahra, femenino. Porque todo esto es Chaguarmi, masculino y femenino, ¿no? Son antepasados más bien, ¿no? Pero la cristiandad nos ha decidido, no, Sahra es diablo, ¿no? Supai es diablo, es demonio, ¿no? Porque quieren diabolizar la cultura andina, ¿no? Querían al menos. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora extirpación de idolatrías. La Chaya, ritual andino de bendecir un ambiente, un vehículo, una mercancía, esparciendo alcohol. A las personas se las bendice echándole papel picado o flores sobre la cabeza. No, una cosa curiosa que en el mundo aymara evangélico ya no rocían con alcohol, sino con flores, pero igual hacen la chaya, ¿no? Yo he visto allá en el Alto que la gente que no, aymara que no son cristianos, llevan los vehículos al cura y lo bendicen, ¿verdad? Los hermanos evangélicos llevan sus vehículos al pastor. Después del domingo del culto, el pastor sale y bendice los vehículos, ¿no? Entonces igual hacen la chaya. El yatiri es el que sabe o suele saber. También es entendido como una persona con poderes, gracias a la energía del rayo. El yatiri sabe del tiempo y el espacio por intermedio de la coca. Da ofrendas y realiza ritos a las divinidades. Además sirve a la comunidad, ayuda a quienes lo necesitan.
es acogido por la gente pobre, lucha contra el mal para dar salud y vida a la comunidad. Qué interesante, ¿no? Yatiri. El sabio, ¿no? El yatiri es el que anda conversando con la comunidad, habla, sana a través de la palabra, cura, tiene... En fin, es una función muy importante, ¿no? Es en términos religiosos occidentales el que pastorea, digamos, la comunidad. Mi papá fue levantado del rayo, le cayó un rayo y salió vivo. Pero en vez de ser yatiri se volvió pastor. Entonces muchos dijeron, bueno, está bien, porque siguió cumpliendo las mismas funciones, ¿no? Porque el yatiri es el pastor de la comunidad. Otros dijeron, no, traicionó, ¿no? Al mundo aymara, dice, ¿no? Hay dos posiciones, ¿no? Entonces, bien, toda la cosmovisión a principios andinos, aymara, ahora lo hemos abstraído, lo hemos vuelto conceptos, pero el mundo aymara no es concepto, es vivencia. Mire su práctica, su propia práctica de lucha, o su práctica, no sé en qué práctica estará, no sé si práctica de lucha necesariamente, ¿no? Pero su práctica, de ahí tiene que surgir su filosofía. Bueno, yo no soy filósofo en el sentido occidental, sino en el sentido donde todos somos filósofos, en el sentido en que nosotros tratamos de buscar aquellos principios, aquellos elementos que mejor nos ayuden a vivir. Eso es filosofía para mí. No se trata de dominar conceptualmente los grandes sistemas filosóficos de Occidente, sino se trata de buscar, de pensar junto a la comunidad, tú como uno más de la comunidad, uno más, quizás el menor de la comunidad, y pensar juntos una sociedad diferente, o pensar juntos un proyecto emancipador. Así yo entiendo la filosofía. No se trata necesariamente de dominar sistemas filosóficos, ¿no? El existencialismo, el materialismo, idealismo, neoplatonismo, no, sino de estar junto a la comunidad y a partir de la práctica de la comunidad comenzar a pensar una mejor sociedad. Y por eso que yo les hablaba al comienzo del mundo occidental, porque cuando quiero pensar la emancipación del pueblo aymara, me veo obligado a pensar el contexto del neocolonialismo en el que nos encontramos. Dios, el gran tema, ¿no? El gran mito. Dios, cuando digo mito, por favor, no estoy diciendo que es falsedad, mentira, no. La palabra mito yo lo entiendo de otra manera, lo entiendo como es un símbolo que uno usa para explicar aquello que no se puede explicar. Así yo entiendo mito. Entonces Dios es un gran mito, el mito de la cultura occidental, Dios. Pero también existe el tema de Dios Taitacha, Tata, Ararigua, Dios que cuida, que forma parte del cosmos, desde el punto de vista del mundo andino. No es un ente más, sino el sistema universal de relaciones. Es decir, todo está relacionado en el mundo andino, todo es relación. El pensamiento andino no concibe átomos, personas individuales, que primero son individuales y después, a partir de su atomicidad, se relacionan. Sino que primero es la relación, y de la relación surge el individuo. Entonces, este sistema de totalidad interrelacionado, relación entre hombre y mujer, hembra, femenino, alto, bajo, este, oeste, todo está relacionado. Es como una gran red, donde si se hace daño a una parte de la red, afecta a toda la red. Todo este sistema se le llama Dios. Aunque Dios viene de Theos, es un término griego. Bien, hay muchos conceptos que están inculturados o que se usan para hablar del mundo andino, y si alguien quiere hacer una limpieza lingüística es un trabajo monumental. Lingüística, y hablen solamente con términos aymaras. Y después prueben si pueden vivir en esta sociedad chilena, occidental, democrática, fraternidad, de la libertad, del mercado. Bien, yo quiero ir cerrando todo esto haciendo una conclusión. Como ustedes han podido notar, mi exposición sufre un problema de la imposibilidad de hablar en términos de, entre comillas, la cosmovisión andina o la filosofía espiritualidad andina, en vista de una impronta, más que una impronta, en vista de una imposición, el neocolonialismo. Debo primero pensar la situación de neocolonialismo para poder empezar a hablar de una mayor emancipación. Al mismo tiempo,
Entonces, cuando uno empieza a criticar el estado de neocolonialismo, tiene que nomás hacer una crítica al Estado, a la política, a la economía, aunque sea ahora a grandes pinceladas. Porque si no comenzamos a destruir o a desestructurar, para que algunos se asusten, ¿no?, con la palabra destruir, ¿no?, porque utilizamos algo más bonito, ¿no?, desestructurar, desarmar todos estos modelos de desarrollo, de progreso. El progreso es otro mito, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Lo único que parece visualizarse es que la cultura occidental, si logra totalizar el individualismo, si logra que las estrategias de globalización se impere y el mercado total impere, yo sé dónde vamos a ir: al infierno, ¿verdad? Porque todos los proyectos de la modernidad, fascismo, socialismo, comunismo, liberalismo, todos esos proyectos coloniales de la modernidad, ¿qué han ofrecido? El paraíso. Pero cuando lo han practicado, la construcción del paraíso, han originado el infierno. Entonces, si seguimos con este mito del progreso, el mito desarrollista, el mito del Dios, de este Dios abstracto que no se relaciona con la naturaleza, de este Dios que está arriba en el cielo y que no se hace carne, si seguimos con esos mitos, marchamos al infierno. Y ese Dios en realidad es el diablo, ¿verdad? Y no el Sahara ni el Supari, sino realmente el diablo de los infiernos. Es diablo porque pide la vida humana, pide sacrificios humanos, la muerte del ser humano. Entonces, para poder, yo quisiera hablar solamente, yo no voy a poder, quizás otras generaciones, los que logran hacer una limpieza lingüística, los que logren hacer una limpieza al sincretismo, van a poder hablar de una filosofía y espiritualidad andina pura. Yo me veo todavía con la impronta de criticar la sociedad neocolonial. Entonces, hemos hablado del sujeto del occidente crítico que busca traer razón. Hemos hablado de la racionalidad de los Andes, todo lo que tiene que ver eso con el tema del Aini, el Pachacuti, la Pachamama, los espíritus. Y hemos hablado de un proyecto de emancipación. Yo pienso de que viene un gran desafío para los que realmente queremos que la cultura aymara no muera en Chile. Que debemos crear un gran proyecto emancipador. Tenemos que reinventarnos como pueblo, y eso nos va a llevar, aunque no queramos, a hacer una crítica al Estado-Nación. Hay muchos elementos que son incompatibles entre el pueblo aymara y el Estado-Nación. Nos va a llevar a una crítica a la religión cristiana, a la cristiandad. Pero eso yo no lo puedo decir, porque yo tengo que respetar a ustedes en fe. Pero sí, los mismos que son creyentes tienen que plantearse, reflexionar sobre cómo ser aymara y ser cristiano sin contradecirse. En fin, yo veo más desafíos que salidas, que cosas establecidas. Y estos desafíos he querido compartir en esta mañana. Muchas gracias y Dios pagará.